bien, tenemos que tener presente que en nuestras vidas siempre van a haber oportunidad en que vamos a tener grandes desafíos que se nos van a levantar. Y que como hombres, personas naturales, ¿cómo podemos vencerlo si nuestras capacidades son limitadas ante esas situaciones que estamos viendo? Vemos las circunstancias ahorita con el COVID, pues. ¿Cómo vencerlo si no agarrado del Señor? ¿Cómo vencerlo si no es con nuestra confianza puesta en el Señor? En nuestros recursos, en nuestras capacidades. No, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Como personas, como cristianos carnales, gente que no crece, no lo vencemos. Necesitamos ser como David, cristianos espirituales. Y Dios quiere que nosotros seamos gente que veamos los gigantes de nuestras vidas caer. Porque el Señor, dice la palabra del Señor, que nos ha hecho más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Nuestro ADN no es de perdedores, nuestro ADN es más que vencedores. Pero para nosotros ver esos gigantes caer, esos Goliat caer, ¿qué es lo que Dios quiere? Nosotros tenemos que ser gente confiable para Dios. Confiables para Dios, pastora. ¿Y cómo es eso? Pues hemos hablado de que confiamos en cosas o personas que sean confiables. Y si nosotros queremos ver el poder del Señor en nuestras vidas, tenemos que ser gente confiable con el Señor, para el Señor. ¿Cómo puedo ser una persona confiable para el Señor? Pues una persona confiable para el Señor es aquella que ha aprendido a confiar en Dios. Porque si usted no confía en mí, usted no es confiable para mí. Porque si usted no cree en mí, todo lo que yo le esté diciendo, usted lo va a cuestionar. Usted lo va a poner entredicho. ¿Será o no será? ¿Será que la pastora tiene razón? No, pero es que me parece que la pastora no, mire. Y lo vemos. Cuando uno empieza a llevar a pastorear a alguien, los primeros 3 años, la persona está, ¿será pastora o no es pastora? ¿Será ¿es o no es? ¿Será o no es? Hasta que dice, no, esa es mi pastora. Y lo que diga, eso es, y lo creo, si ella lo está diciendo, lo es. Entonces, la pastora puede decirle, mira, tal y tal cosa, y puede soltarse en esa persona porque es una persona confiable. Entonces, dice la palabra del Señor, en el Salmo 31:14, mas yo en ti confío, oh Jehová. Dijo, tú eres mi Dios. Para que usted sea confiable para Dios y para que usted esté preparado para ver el poder de Dios en su vida y caer esos gigantes, es necesario que usted confíe en el Señor. Es necesario que aprendamos a confiar en lo que el Señor hace. Que muchas veces muy cuesta arriba. Pero cuando usted más decide confiar en el Señor, usted va a conocer más del poder del Señor. Usted va a aprender yo no sé, Señor, yo no entiendo ni cómo lo hace, ni siquiera tengo una visión. Y Señor, parece que nada está sucediendo, pero yo decido creerte a ti. No importa lo que suceda a mi alrededor, yo decido creerte. Yo decido confiar en ti. Y a medida que usted decide mantener su mirada en el Señor, su confianza en el Señor, usted va a ver la mano del Señor accionar. ¿Por qué? Eso es fe. Creer. Entonces yo confío en Dios, le creo al Señor y espero en el Señor. Y Dios tiene un tiempo determinado para manifestarse. Dice que todo bajo el sol tiene su hora, tiene su tiempo. Así que si usted está esperando una respuesta y usted no está recibiendo nada, sigue esperando en el Señor. No se desespere. Sigue confiando en su Señor. Porque esto es la fe. Cuando usted se lee el libro de Hebreo, ahí te habla, te dice, bueno, muchos murieron esperando, pero confiando, creyendo. Eso es la fe. Y el Señor está buscando gente confiable para manifestar su poder. El Señor está buscando gente que le crea al Señor.
Y cuando usted decide creerle al Señor, confiar en Él, usted se hace confiable para Dios. Usted tiene, en medio de las circunstancias que usted atraviese, manténgase confiando en el Señor. No se ponga como un niño, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No, Señor. Yo solamente sé que mi Redentor vive y del polvo Él me va a levantar. Mi confianza está puesta en el Señor y aquí estoy, Señor. Y vienen las batallas y usted se mete en oración y usted clama a su Señor y aquí estoy, Señor, delante de ti. Y cuando usted, ¡fum!, pasó la batalla, cambió la historia. Pero el que le cree a Dios se hace confiable para Dios. Y como él le cree a Dios, él va a esperar en el Señor, confiando que el Señor tiene una respuesta. ¿Y cómo puedo ser yo confiable, pastora, para el Señor? ¿Cómo aprendo a confiar en el Señor? Créale al Señor. Créale al Señor. Ejercítate en creerle al Señor. En esperar que el Señor responda. No dejes que el enemigo te meta cosas en la cabeza y piense, no, es que el Señor nunca va a responder, es que nada va a pasar, es que el Señor no lo va a hacer, es que el Señor, no. Esos pensamientos lo que hacen es debilitarte. Y son pensamientos que no vienen de Dios, hermano. Esos pensamientos vienen del mismo infierno para debilitarte. Porque lo que Dios quiere es que tú le creas a Él. Que tú confíes en el Señor plenamente. Que tú preguntes menos y que le creas más. Que siempre estés esperando la intervención de Dios. Que estés esperando, wow, el Señor obró, mira, y el Señor hizo esto. Y el Señor lo hizo y cambió la historia. O sea, siempre esperando lo que Dios va a hacer. Pero el enemigo trabaja con la duda, porque la duda te va a traer incredulidad. Y cuando el enemigo siembra la duda, va a traer cosas sobre tu vida que te van a debilitar. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ¿qué va a hacer la duda, hermano? La duda va a traerte incredulidad, que se va a convertir en falta de fe y en falta de confianza. Y todo lo que no proviene de fe, la palabra del Señor dice que es pecado. Y debemos evitar pecar con nuestra duda. Entonces, hay veces nosotros damos una ofrenda a un hermano y de repente, oye, es que no debía haberla dado. Vino la duda. Te dejaste que el enemigo sembrara en la duda. Y como entregaste y vino la duda, entonces ya lo que hiciste no tiene efecto, pues. Entonces no espera ver la respuesta de Dios ni nada. ¿Por qué? Porque dejaste que la duda entrara. Pero cuando tú decides confiar en Dios, Él va a decidir confiar en ti. Entonces puedes estar dispuesto a recibir todo lo que Dios tiene para ti, porque eres confiable para el Señor. Y aunque te diga, pastora, pero es que la cosa no es tan fácil, no, decide creerle al Señor. Decide, como decía Pablo, que Pablo decía, tengo todo por basura, a fin de seguir al Señor. Mire, todo ese conocimiento, todo ese poco de argumento, ya póngalo por un lado, hermano, y decida creerle al Señor. Decida entregarle todo eso al Señor. Su razonamiento, entrégueselo al Señor. Y decida vivir una vida de fe. Confíe en el Señor, créale al Señor. Espere que Dios haga. Si usted está dispuesto a pagar el precio, la recompensa es enorme, hermano. Usted va a ver la gloria del Señor. Usted va a ver la manifestación sobrenatural de Dios en su vida. Usted va a ver esos gigantes que se levantan como ese Goliat, que se levanta allí para aterrorizarlo, para intimidarlo. Sea una situación de familia, una situación de finanzas, de salud, usted lo va a ver caer. Porque cuando usted espera en el Señor, la palabra dice que la esperanza en Jesús no avergüenza.
Si usted espera de verdad en el Señor, y usted le cree en el Señor, usted va a ver una respuesta de Él. Usted va a ver una respuesta de Él. Porque el Señor es fiel, porque el Señor es bueno, porque el Señor es bondadoso, porque el Señor no ha cortado su mano sobre su vida, ni la va a cortar. El Señor va a responder. Él le va a ayudar, Él va a manifestar su poder y su gloria en su vida. Y usted lo contará, su boca se abrirá, que usted dirá, grandes cosas ha hecho Jehová, que usted va a estar alegre, pero usted tiene que ser una persona confiable para el Señor, para recibir la manifestación del poder del Señor en su vida. Fíjense lo que dice la palabra en el libro de Proverbios 13-17 de la versión TLA. Dice, el mensajero malvado te mete en problemas, el buen mensajero te saca de ellos. Usted y yo tenemos que aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, hermano. En lo que es verdaderamente confiable y lo que no lo es. Y así vamos a evitar muchos problemas, porque vamos a poder siempre elegir lo bueno. Y no nos vamos a estar metiendo en historias que son contrarias a la palabra del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude en todo esto. Porque ¿cómo usted puede confiar más en sus capacidades que en Dios? En sus relaciones, en su potencial, en lo que usted tenga que en Dios. No, hermano, nuestra naturaleza es limitada. Nuestra naturaleza es totalmente vulnerable. Los Goliat no lo vencemos en nuestra naturaleza humana. No, hermano, no. Porque está llena de tantas cosas que no son. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, cierto. Pero esa bondad con la que el Señor nos creó fue estropeada por el pecado de Adán y Eva. Y después nos conseguimos que toda la raza humana cayó víctima de esa naturaleza pecaminosa. Y vino la enfermedad, vino el temor a la muerte, vino la esclavitud al pecado, vino todo eso. Pero la palabra del Señor dice, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva naturaleza hay en nuestras vidas. El Señor nos ha hecho más que vencedores. Toda esa naturaleza caída, nosotros tenemos que despojarnos de toda esa vieja criatura. Y debemos tomar la decisión de creerle a Dios con libertad, plenamente, soltarnos en las manos del Señor. ¿Es fácil? No es fácil, porque significa negarse usted mismo, quitarse, renunciar y decir, ya, Señor, te creo a ti, me suelto en tus manos, Señor, decido confiar en ti. En el Señor, en Cristo, somos más que vencedores, hermano. Los Goliat van a aparecer. Cuando hablamos de los Goliat, bueno, un Goliat significa casi todo lo malo que usted puede ver, no solamente en la tierra, en todo el universo. Está directamente relacionado con la soberbia personal, con el desprecio hacia otros, con la confianza en otros dioses, la idolatría. Hablar de Goliat es hablar del mismo enemigo. Hablar de los filisteos, hablar de todo el ejército de Satanás. Y hay una batalla real que nosotros libramos, hermanos. Y no podemos ganarlas en nuestra fuerza. Esa batalla no la podemos ganar confiando en nosotros. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y no podemos batallar de una manera victoriosa contra la fuerza del mal si nuestra fe no está puesta en el Señor. Para vencer a ese Goliat que enfrentamos en diferentes oportunidades de nuestras vidas, necesitamos que nuestra fe esté puesta en Dios y en lo que dice la palabra del Señor. Necesitamos las almas más sencillas pero poderosas del Evangelio, no ir en nuestra fuerza, sino que en las almas que el Señor nos ha dado, de la cual nos habla la palabra del Señor en el libro de Efesios. El Señor nos dio toda una armadura.
Necesitamos esa armadura. Necesitamos, primero, que nuestra confianza, el Señor esté en el primer lugar de nuestras vidas. Mi confianza está plena en el Señor. Dios es fiel, Dios está conmigo, Dios está en control. El Señor en mi vida me hace que sea más que vencedora. Jesús es una realidad en mi vida, está conmigo y pelea por mí y está a favor mío. Yo no estoy sola, el Señor está conmigo. El Espíritu de Dios me guía a toda verdad. El Señor tiene su estrategia y pelea por mí. Y el Señor ha activado ángeles a favor mío. Él mismo es escudo alrededor mío. Tengo que conocer eso y confiar en eso. En lo que dice la palabra del Señor. Lo segundo, debo conocer las armas del Evangelio. La armadura que el Señor me ha dado. La oración es una armadura. La palabra del Señor es la espada. Debo entender todo lo que Dios me ha dado. El yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Tengo que saber que tengo todas esas armas que el Señor me ha dado para usarlas. Me dio autoridad y poder en el nombre de Jesús. Lo tercero que debo tener debo experimentarme en la práctica del uso de esas armas que el Señor me ha dado. Wow, tengo la palabra, voy a usar las promesas que el Señor me ha dado. Wow, tengo estos pensamientos divididos, Señor. Bueno, voy a orar, Padre, yo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Derribo toda altivez, todo argumento, toda fortaleza que mi vida se levanta contra tu conocimiento. En el nombre de Jesús. Uno mi mente a la tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Tengo que experimentarme, mis hermanos, en el uso de todas esas armas que el Señor me ha dado. No me puedo quedar ahí con las manos amarradas. No. Sino tengo que ejercitarme en todo eso. Y tengo que tenerlo bien clarito. Que el enemigo va a apostar por dividir mis pensamientos. Y por eso dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, llevando mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 10, 3 a 6. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de dividir nuestra manera de pensar. Entonces nosotros tenemos que ejercitarnos en eso. No podemos estar como que, bueno, Señor, ¿qué hacemos? No, hermano, mire, a lo largo de nuestras vidas tenemos que enfrentarnos a diferentes situaciones difíciles e imposibles que no podemos superar en nuestras fuerzas. Y ellas tienen un objetivo, hermano. El objetivo de ellos es destruirnos, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Su misión es eliminarnos de nuestra carrera espiritual, para que nosotros perdamos las bendiciones del Señor. Siempre el enemigo va a apostar y va a levantar gigantes. Si el Señor ha decidido bendecirme, usar mi vida, entonces Él va a tratar de sacarme de los propósitos del Señor. Porque hay un propósito que está muy por encima de los nuestros personales. Son propósitos eternos que Dios tiene para con tu vida. Porque el Señor te llamó con propósitos eternos. Él te escogió, te formó, te apartó y te alcanzó para este tiempo. Entonces, la mayoría de los cristianos somos llamados a enfrentar gigantes. Y tenemos que enfrentar esos gigantes. O sea, no podemos sentirnos como que, wow, Señor, no, vamos a enfrentarlo, pero no es nuestra fuerza, no es nuestras capacidades. Tengo esto, llevo esto, hago lo otro. No, hermano. Mire, enfrentando esta situación con el COVID, ¿es o no es? ¿Es o no es? Hasta que decir, bueno, tengo que ver si es o no es, Señor, vamos a hacer el examen. Ahí están los medicamentos, está todo eso. Yo estoy obedeciendo lo que el Señor me ha dicho. Y el Señor, como me decía la hermana Elia, estamos bastante bien, gracias al Señor. Pero yo he entendido, no, esto es el Señor, quien nos ha ayudado
quien nos ha sostenido, quien nos ha guardado, quien nos ha sanado, es el Señor. Es el Señor. Entonces, los gigantes van a aparecer. Y Dios nos está llamando a que dejemos de vivir enfocados en esos gigantes. Que cuando usted vea un gigante, decida vencerlo en el nombre del Señor. O sea, ¿cuántas historias usted ha pasado que el Señor ha guardado su vida? Bueno, decida vencer ese gigante de la mano del Señor. Créale al Señor, sea confiable para el Señor. Confíe en el Señor por encima de lo que usted esté pasando.